Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado, espero que se encuentren muy bien. Estamos en la semana 27, día 3, hoy miércoles 7 de octubre de 2020. Con la experiencia de aprendizaje disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. El área que trabajaremos es ciencia y tecnología. Con la actividad, las plantas de que viven, parte 1. ¿Qué recursos utilizaremos? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, portafolio, plumones y papelógrafos o cartulina. En la actividad anterior leíste información sobre las plantas. El propósito del día de hoy es que vas a iniciar una investigación para explicar cómo las plantas necesitan de factores del ambiente para satisfacer sus necesidades. Nuestras metas son las siguientes. Primera meta, analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Segunda meta, explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente, luz, para satisfacer sus necesidades. Entonces vamos a analizar y vamos a explicar. Tenemos dos metas. ¿Cuáles serían nuestros criterios de evaluación? Son los siguientes. Explicar con tus palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Explicar con tus propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente luz para satisfacer sus necesidades. Registrar la información recogida a través del reporte del experimento para dar respuesta a las preguntas de investigación. Organizar la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador. Explicar con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Explicar con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como la luz y las necesidades de las plantas para vivir. Y por último, compartir con tu familia los resultados de tu investigación. Antes de empezar, primero te voy a sugerir lo siguiente. Pide apoyo, ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en la realización de las actividades. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atenta o atento a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar y pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Para iniciar la actividad te voy a invitar a leer la siguiente situación y luego responder algunas preguntas. Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores. Por eso Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. Estas son las plantas que gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. Al llegar a casa, encontró a sus hermanos jugando y dijo: voy a guardar la planta en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora a jugar. Unos días después... ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Ahora vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué encontró Mariano en su recorrido por el campo?
Muy bien, una gran variedad de plantas. ¿Cómo son las plantas que le gustan a su mamá? Correcto, las plantas con flores. ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas? ¿Por qué? Excelente. Claro, se murieron porque no tuvieron oxígeno, no se alimentaron, no tuvieron luz. Muy bien, chicos. Ahora vamos a iniciar nuestra investigación. Estos son los pasos que debemos seguir. Vamos a iniciar con el primer escalón de nuestra escalera, la pregunta de investigación. Vas a escribir en una hoja de reuso o en tu cuaderno las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? Ya habiendo anotado estas dos preguntas de investigación, vamos a continuar con nuestra escalera. Ahora nos dirigimos a posibles respuestas, nuestras hipótesis. Aquí hay algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿De dónde obtienen la luz las plantas y cuáles son sus beneficios? ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Por qué? Vas a pensar en lo que sabes hasta el momento sobre las plantas y vas a escribir tus respuestas a las preguntas de investigación. Primera pregunta, ¿qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Vas a comenzar a escribir de la siguiente manera. Si las plantas no reciben luz, a ver, escribe lo que tú piensas. Segunda pregunta, ¿qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? Empezarás a realizar tu respuesta de la siguiente manera. La relación que existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir. Continúa tú. Muy bien, ya tienes tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Sin embargo, como sabes, es necesario comprobar si son verdaderas. Para ello debes de investigar en fuentes de consultas que te permitan conocer más acerca de los efectos de la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir. De esta manera podrás complementar o dar mejores respuestas a partir de fuentes de información confiables provenientes de la ciencia. Muy bien, ahora te voy a proponer a convertirte en un investigador o investigadora. Como estamos a continuación, vamos a seguir con nuestra escalera. Seguimos. Plan de acción. Vas a elaborar el plan de acción que te permita recoger la información que necesitas para mejorar o ampliar tu respuesta y para comprobar si tus posibles respuestas eran verdaderas. Muy bien. Te voy a sugerir las siguientes acciones. Primero, leerás con atención el avance del reporte de un experimento realizado por un investigador de plantas. Vamos a empezar esta acción. Este es el reporte del experimento Efecto de la luz sobre las plantas. Aquí empezamos a elaborar el reporte del experimento. Para eso vas a registrar las preguntas de investigación y las hipótesis que consideras es la respuesta. Tenemos investigación, necesidad de luz en las plantas. Vamos con nuestra primera pregunta a investigar de acuerdo a este reporte del experimento. ¿De qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿De qué manera? Hipótesis. Si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan.
Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. Tú vas a subrayar una de estas hipótesis. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Depende de lo que tu respuesta a esta pregunta, de lo que tú des esta respuesta a esta pregunta de investigación. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? Tenemos las siguientes hipótesis. La primera, ¿todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? La segunda, si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. La tercera hipótesis, si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Y la cuarta hipótesis, algunas plantas crecen con luz intensa y otras con baja intensidad de luz. Muy bien, ahora tú vas a subrayar cuál de estas hipótesis tú consideras que sea la respuesta a esta pregunta de investigación. Muy bien, ¿ya tienes entendido? Ahora sí, continuemos. Vas a comparar las plantas en qué se parecen y en qué se diferencian. Vamos a leer. La planta número 1. Su nombre común, lirio del Amazonas. Su nombre científico, Eucharis amazonica. Descripción: es una hierba. Requiere luz solar de intensidad baja para crecer y desarrollarse. Es una planta de sombra. Es una planta ornamental. La siguiente planta, la planta número 2, la que vamos a llamar, su nombre común es caléndula. Nombre científico, caléndula officinalis. Su descripción: es una hierba. Miren, igual como la otra. Requiere luz solar de intensidad alta para crecer y desarrollarse. Alta. En cambio, el lirio del Amazonas necesitaba baja. Es una planta de sol, dice. Y aquí el lirio es una planta de sombra. Es una planta ornamental y medicinal. Bien, igual que el del lirio. El lirio también es ornamental, pero no es medicinal. Muy bien. Dice, es un medicinal, antibacteriana, antiinflamatoria y desinfectante. Qué gran información. Continuemos. Ya habiendo leído sobre las dos plantas, su ficha descriptiva, vas a completar la siguiente tabla. Planta 1 y planta 2. La planta 1 es el lirio del Amazonas y la planta 2 es la caléndula. ¿Ya? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecían? Muy bien, en que las dos son hierbas y a la vez también plantas ornamentales. ¿En qué se diferencia? A ver, ¿en qué se diferencia la planta 1 de la planta 2? En que la planta 1 requiere de luz solar de intensidad baja y es una planta de sombra. En cambio, la caléndula, que es la planta 2, requiere de luz solar de intensidad alta y es una planta de sol y además es una planta medicinal. Muy bien, ya hemos visto ahora sus diferencias, hemos comparado en qué se parecen y en qué se diferencian. Sigamos. Vas a revisar la etapa 1 y 2 del experimento. ¿Ya? Diseño del experimento. Consta de 3 etapas. La etapa 1, ¿qué condiciones? Las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. La etapa 2, las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. La etapa 3, las plantas no tienen contacto con el sol. Las plantas se ubican en el mismo lugar considerando sus necesidades de ventilación y riego. Muy bien. Ya hemos visto las etapas, ahora vamos a ver los resultados del experimento. En la etapa 1, las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. Aquí tenemos el registro de observación de la caléndula y del lirio del Amazonas. Pasó un día, 2 días y miren en el tercer día. ¿Qué cambios has observado en las plantas? Miren,
que la caléndula comenzó a desarrollarse, a crecer y a salirle su flor. En cambio, el lirio del Amazonas, de lo que estaba al inicio verdecita, comenzó a cambiar su color a sus hojas y al final se marchitaron. ¿A qué crees que se deba? Porque la caléndula necesita intensidad de luz solar alta, en cambio el lirio del Amazonas no. Siguiente etapa, etapa 2. Las plantas son expuestas a la luz de intensidad baja. A ver, caléndula y lirio del Amazonas. Caléndula, a ver qué pasó con la caléndula. Uy, en el día 3 se comenzó a marchitar. Lirio del Amazonas, miren que germinó. Germinó bien, creció, se desarrolló, floreció. ¿Qué cambios has observado en las plantas? Que la caléndula comenzó a cambiar sus colores de sus hojas y empezó a marchitarse. ¿A qué crees que se deba? Se debe a que la caléndula no necesita luz de intensidad baja, sino alta. Y el lirio del Amazonas necesita luz de intensidad baja para poder crecer y desarrollarse. Ahora nos vamos en la etapa número 3. Las plantas aquí no tienen contacto con el sol. Veamos en la caléndula. ¿Qué cambios has observado en las plantas? A ver, en la caléndula empezó en el día 2 ya a marchitarse. Y el lirio del Amazonas también. Entonces las dos plantas empezaron a marchitarse. ¿A qué crees que se deba? Porque no han tenido contacto con el sol y necesitan la luz solar para poder desarrollarse, para poder crecer. Muy bien. Ya hemos realizado así nuestra acción número 1. Ahora sigamos con la acción número 2, que era registrarás y analizarás los datos del reporte para obtener algunas conclusiones. Muy bien, lo vamos a realizar. Vas a escribir en una tabla como esta, como la que se muestra aquí, lo que observaste en el reporte del experimento en sus 3 etapas. Luego comenta con tus familiares los resultados. Muy bien, tenemos los factores: luz alta, luz baja y sin luz. La planta número 1, cuando estuvo expuesta a la luz alta, ¿qué pasó? Muy bien, crece, se desarrolla. No olviden que la planta número 1 era la caléndula y la planta número 2 era el lirio del Amazonas. Muy bien, la planta número 2, cuando estuvo expuesta en luz alta, ¿qué le sucedió? Se marchitó, muere. Sigamos. El siguiente factor, luz baja. Planta número 1, ¿qué pasó? Se marchita, muere. En cambio, en la planta número 2, crece, se desarrolla. Ahora el último factor, sin luz. En la planta número 1, ¿qué sucedió? Se marchitó, murió. Y en la planta número 2, también se marchitó, murió. Muy bien, ya hemos registrado en esta tabla los resultados que hemos obtenido en cada fase del experimento. Sigamos. Vas a analizar ahora los resultados a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a la luz alta? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Porque es una planta que necesita una intensidad alta de luz solar para poder crecer y desarrollarse. ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a luz alta? ¿Por qué cambió de color? Porque esa planta no necesita una luz solar de intensidad alta para poder crecer y desarrollarse, sino que necesita una luz solar de intensidad baja. Tenemos las respuestas. ¿Y por qué las dos plantas murieron al quitarles las fuentes de luz? ¿Por qué? ¿Por qué habrán muerto?
Muy bien, chicos, porque ambas necesitan la luz solar, así sea baja o alta, para poder crecer, para poder desarrollarse. Muy bien, es así que ya hemos terminado la acción número 2. Vamos con la acción número 3. Completarás el reporte con las conclusiones del experimento analizado luego de la consulta de fuentes y organización de información. Muy bien. Vamos a proseguir con nuestro experimento, nuestro reporte del experimento. Vas a consultar las notas de información científica de este reporte sobre las necesidades de las plantas. Tenemos aquí notas de investigación científica. Necesidades de luz en las plantas. Todas las plantas requieren la luz del sol para elaborar su alimento. Estas les permiten crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de la luz del sol, inicialmente pierden su color y luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas para su crecimiento y desarrollo sí necesitan mayor cantidad de luz que otras. Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona, lo que es el aire, el agua, el suelo y la luz, los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Algunas plantas necesitan gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, como las plantas llamadas de sol. Por ejemplo, tenemos la caléndula, los cactus, entre otras. Hay otras que necesitan poca cantidad de luz o de baja intensidad, como las plantas llamadas de sombra. Por ejemplo, tenemos el lirio del Amazonas, los helechos, el cacao, entre otras. Y finalmente, hay algunas que necesitan lo que es la luz media, como las plantas llamadas de semisombra. Por ejemplo, tenemos los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. Es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. El exceso o la falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de lo que necesitan, sus hojas pierden el color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. Muy bien, después de haber leído lo que son las notas de la investigación, vamos a elaborar un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz. Plantas de sol, de sombra o semisombra. Aquí te doy un ejemplo de organizador. Necesidades de las plantas con relación a la luz. Tenemos la planta de sol, la planta de sombra y la planta semisombra. Vas a colocar aquí abajo los factores. En luz alta, en luz baja y en luz media. ¿Qué cosa le sucede a la planta del sol en cada uno de estos factores? De igual manera va para la luz de sombra y la de semisombra. Muy bien. Teniendo ya nuestro organizador, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué le sucede a las plantas cuando se exponen a diferentes intensidades de luz? Para responder a esta pregunta, aquí tienes algunas palabras claves o ideas que podrías incluir, que son las siguientes: luz alta, luz baja, luz media, sin luz, si sobreviven, no sobrevive, plantas de sol, plantas de sombra, hojas y tallos cambian de color, no produce alimento y se debilita, muere, caléndula, lirio amazonas, ficus, etc. Por ejemplo, te doy un ejemplo.
para que puedas responder utilizando estas palabras. Tenemos las plantas de sol como la caléndula, cuando se exponen en alta luz solar, sí sobrevive. En cambio, cuando está en luz baja, no sobrevive, ni en luz media sobrevive. Y así, vas utilizando estas palabras para que vayas respondiendo. Ahora, ya respondiste sobre plantas de sol. Ahora toca lo que es plantas de sombra. Y vas respondiendo. Planta de sombra como el lirio del Amazonas y así. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos esto que tenemos que hacer. Finalmente vas a reportar si comprobaste tu hipótesis del experimento. Luego elabora tus conclusiones respondiendo a las preguntas del experimento y sustenta tus respuestas en los resultados del mismo y la información científica que leíste en las notas del investigador. Muy bien. ¿De qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿De qué manera afecta? Puede ser que afecte en cuanto a que no se desarrolla, sus hojas cambian de color, no crecen. De esa manera afecta. Si es que depende también de la intensidad de luz a la cual está expuesta las plantas, porque hay algunas plantas que son de intensidad alta, otras de intensidad baja y otras de luz media. Muy bien, ¿todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? No todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Muy bien, ya hemos respondido a las preguntas de investigación del reporte del experimento. ¿Ya? Muy bien, así hemos concluido nuestro plan de acción. Prosigamos con nuestra escalera. El recojo y análisis de la información. Aquí vamos a analizar. Ya estás en condiciones de analizar la información que obtuviste del reporte del experimento y las notas de investigación científica en tu cuaderno u hoja de reuso, para compararla con tus posibles respuestas que diste al inicio. ¿Qué vas a hacer? Vas a revisar toda la información de tu reporte con relación a los efectos de la luz sobre las plantas y las necesidades de luz de diversas plantas para vivir. Luego piensa qué ideas te ayudarían a complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. Finalmente, compáralas con tus respuestas para comprobar si estas son válidas. Todo eso tenemos que analizar. Muy bien. Prosigamos. Estructuración de la nueva información. Pero antes, como hemos dicho al inicio, que había unas preguntas complementarias que me iban a ayudar a responder mis preguntas de investigación. Es por eso que debemos responder a estas preguntas complementarias, bien en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿De dónde obtienen la luz las plantas y cuáles son sus beneficios? Muy bien, lo obtiene de la luz solar y sus beneficios son los que permiten crecer y desarrollarse y elaborar su propio alimento. ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? Se marchita, es decir, se muere. Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. ¿Por qué? Muy bien, no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz, porque algunas necesitan una luz de alta intensidad, otras en luz de baja intensidad y otras en luz media. Muy bien, ya hemos respondido nuestras preguntas complementarias. Ahora sí podemos responder nuestras preguntas de investigación. Vas a volver a leer tus posibles respuestas. ¿Ya? Responde aquí tus preguntas de investigación.
Si las plantas no reciben luz, no crecen, no se desarrollan, se marchitan. ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? ¿Qué relación existiría? A ver. Muy bien, la relación que puede existir es que hace posible que se desarrollen y produzca su propio alimento. Muy bien, vas a responder a estas preguntas de investigación. Es lo que se te va a evaluar. Ahora, cuando leas tus posibles respuestas al inicio con estas respuestas que has dado, ¿estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? ¿Por qué? Muy bien. Si no estás de acuerdo, puedes cambiar tu respuesta o complementar tus ideas. Reescríbela usando la información de tus esquemas organizadores o del texto para fundamentarla. Muy bien. Así hemos terminado lo que es la estructuración. Vamos por último, la evaluación y comunicación. Vas a responder las siguientes preguntas en tu portafolio. ¿Qué nuevas ideas aprendiste acerca de qué efectos tiene la luz sobre las plantas? ¿Qué dificultades tuviste para analizar los efectos de la luz sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Qué sucede con una planta cuando no recibe luz? ¿Qué sucede si a una planta de sombra le ubicas en un lugar de luz intensa? ¿Por qué? Si decidieras cultivar una planta en casa, ¿qué información deberías tener en cuenta para determinar su ubicación? Ahora vas a compartir en familia, vas a comunicar aquí. Revisa tu reporte sobre el experimento y elabora con ayuda de tus familiares fichas sobre 2 especies de plantas que podrías tener en casa o que se cultivan en tu comunidad. Describe sus características y necesidades para su desarrollo y crecimiento. A continuación te voy a brindar un ejemplo. Este es un ejemplo de ficha. Aquí tenemos el cacao. Su nombre común, cacao. Nombre científico, Theobroma cacao L. Descripción: es un árbol ramificado, habita en zonas de la Amazonía peruana, Loreto, Cayali, Junín. Requiere intensidad baja de luz. Generalmente se cultiva bajo sombra para favorecer su crecimiento y desarrollo. Sus usos: se utiliza en la fabricación de chocolate, manteca de cacao y derivados. La manteca de cacao se emplea para la fabricación de jabones y cremas. Así te enviaré el esquema en la ficha de trabajo para que tú puedas desarrollarlo. No olvides que son 2 plantas, ¿ya? Es así que hemos terminado con nuestra escalera de investigación. ¡Felicidades, chicos! Ahora vas a evaluar y reflexionar tus aprendizajes. Recuerda las metas: analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Y la siguiente era explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente luz para satisfacer sus necesidades. Aquí estaban los criterios para evaluar tu aprendizaje. Primer criterio: expliqué con mis propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Si lo lograste, marcas aquí un sí. Si no lo has logrado, vas a escribir qué dificultades tuviste y cómo puedes superar esta dificultad. Así en cada criterio. Muy bien.
Así hemos finalizado nuestra clase el día de hoy. Finalmente, actividad en casa, que debes de presentar la ficha de trabajo desarrollada. No olvides enviar tus evidencias. Si tienes alguna duda, pregunta mediante el WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad tienes que complementar el planificador en el día, el área trabajada. Muchas gracias. No te olvides, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana con una nueva clase.